Y quería comenzar con un mensaje que me parece súper importante. En materia específica, para el aspecto que nos convoca el día de hoy, en materia de seguridad y salud ocupacional, es muy importante tener en cuenta que la labor legal es una de las labores que está inmersa en el sistema. Es por eso que la presentación del día de hoy corre a cargo mío y a cargo del ingeniero Manuel Alvarado, que es experto en materias de seguridad y salud. Siempre cuando converso de temas legales con los clientes, intento ser gráfico al transmitirles la necesidad de que sea un especialista el que se encargue de resolver los problemas y que no sean personas que simplemente por conocimiento superficial o por conocimiento no técnico desarrollan las diferentes materias. Y siempre, para ser gráfico, pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Digo, cuando a uno le duele el oído, no va donde un experto en estómago, va donde un otorrino. Cuando a uno le duele el diente, no va donde un ginecólogo, va donde un odontólogo. En materia de seguridad y salud ocupacional ocurre algo similar. Cuando uno quiere conocer y poder implementar un sistema de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo, debe ir donde un abogado y donde un especialista en materia de seguridad y salud ocupacional. El abogado, con su actividad exclusiva, no va a resolver los temas en materia de seguridad y salud ocupacional, porque como vamos a poder apreciar en la segunda parte de la exposición, existen múltiples aspectos técnicos que no puede desarrollar el abogado. Y si los desarrolla, les puedo asegurar que si no tiene el conocimiento técnico y los estudios técnicos, los va a desarrollar mal. Un ejemplo, si hay que elaborar un reglamento de seguridad y salud ocupacional y solamente el abogado se va a encargar de esa función, lo va a necesariamente terminar haciendo mal, porque hay aspectos puntuales, como lo va a referir el ingeniero Alvarado, como por ejemplo pueden ser los estándares a los que hace referencia la ley como obligatorios, los estándares en seguridad, los estándares en materia de servicios y operaciones, que necesariamente pasan por un análisis y un levantamiento de información previo de un técnico. Entonces, ese es el primer mensaje que quería darles antes de iniciar la exposición, la necesidad de ser conscientes de que esta es una labor legal y técnica. No solo legal ni tampoco técnica, legal y técnica. Comenzamos entonces la exposición haciendo simplemente una referencia a cuáles son las normas que regulan, las normas principales que regulan el régimen de seguridad y salud ocupacional en el país. Las principales son esas que vemos en la pantalla, la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud ocupacional, luego el decreto supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de la ley antes referida, la resolución ministerial 050-2013-TR, que es la que aprueba los formatos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que son formatos referenciales. Tomarlos tal cual están publicados es justamente incurrir en uno de los errores de pretender copiar y no hacerle un sastre a la medida, que eso es lo que busca el sistema de seguridad y salud ocupacional, un sastre a la medida. Por eso estos formatos son meramente referenciales. Está también una norma reciente, el Decreto Supremo 014-2013, que es el reglamento del registro de auditores, y finalmente el Decreto Supremo, aquí hay un error, 31 de 2011-TR, que aprueba los protocolos de los exámenes médicos. Es la resolución ministerial 312-2011, que aprueba los protocolos de los exámenes médicos. Muy bien, hecha esta precisión para que ustedes, si lo desean, puedan tener acceso a esta normatividad, vamos a comenzar la exposición haciendo referencia a cuáles son los objetivos y principios de esta ley de seguridad y salud en el trabajo. El objetivo principal de la norma es la prevención. Es decir, la cultura de prevención que a lo largo del texto normativo
se puede apreciar, evidencia que el legislador lo que quiere es que el empleador desarrolle una gestión constante de prevención. No que se preocupe cuando el accidente o la enfermedad profesional se producen, sino siempre estar un paso adelante de que estos se puedan presentar en el desarrollo de la relación laboral. Entonces, en este esquema de prevención de los accidentes y de los riesgos laborales, hay un componente de 3 agentes que son muy importantes. Los empleadores, que tienen que desarrollar la labor propia de prevención, el Estado, que desarrolla la labor de fiscalización a través de la temida y últimamente creada SUNAFIL, y finalmente una participación muy importante de los trabajadores y, en su caso, de los representantes de los sindicatos respectivos que puedan tener las empresas. Entonces, son estos 3 componentes los que participan activamente en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, reiterando que la prevención es lo principal en materia de seguridad y salud ocupacional. Con un buen sistema de prevención no vamos a necesitar afrontar accidentes, no vamos a necesitar afrontar enfermedades profesionales, no vamos a necesitar enfrentar demandas judiciales de indemnización de daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Para poder, digamos, desarrollar esta charla, me preguntaba yo cómo poder transmitirles a ustedes los que son los aspectos principales de la norma. En 40 minutos es una tarea imposible en realidad. Entonces me dije, voy a presentarles a los invitados en la Cámara el desarrollo de los principios que recoge la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Porque conociendo a cabalidad cada uno de los principios, en realidad vamos a conocer y vamos a poder razonar muy fácilmente cómo es que las demás obligaciones que están contenidas en la norma encuentran en cada uno de los principios su fundamento y su existencia. Entonces, vamos a desarrollar estos principios, vamos a hacer, con ocasión del desarrollo de los principios, referencia a algunos derechos o algunas obligaciones que puedan surgir en materia legal, pero vamos a ver la importancia de cada uno de ellos porque son finalmente los que ilustran todas las obligaciones que hay que tener presente como empleador. El primer principio es el principio de prevención. Bueno, ya habíamos señalado que el objetivo principal de la norma es la prevención, ¿no? Y naturalmente tenía que existir un principio denominado de prevención. El principio de prevención no es otra cosa que la obligación del empleador de garantizar que existan las condiciones y los medios adecuados para que se desarrolle la relación laboral. Estos medios y condiciones deben garantizar la salud y la vida del trabajador, como es natural. Y este principio de prevención, ¿por qué es importante? No solamente es importante por el hecho de evitar los riesgos de accidentes o enfermedades profesionales respecto de los trabajadores propios, sino que también es importante porque en general busca la protección de la vida y la seguridad de todas las personas que puedan tener una relación con la empresa. Y es por eso que esta normatividad no solamente genera que el empleador se deba preocupar en qué va a pasar con sus trabajadores, sino también qué puede pasar al interior del centro de trabajo con quienes no son sus trabajadores. Claro, ustedes se preguntarán qué cosa es lo que me está diciendo el doctor, que me tengo que preocupar por mis trabajadores en planilla y por los que no están en planilla también. La respuesta es, eso es exactamente lo que quiero decir. Este principio de prevención obliga al empleador no solamente a estar alerta respecto de qué sucede con sus trabajadores de planilla, sino también con aquellos trabajadores que puedan pertenecer a una contratista, a un subcontratista, a los trabajadores que puedan estar laborando en el centro de trabajo a través de una cooperativa de intermediación laboral, a través de una service, ¿sí? Terceros que de repente desarrollan actividades absolutamente independientes que visitan el centro de trabajo. Respecto de todos ellos es que hay que tener una labor de prevención y una labor de gestión en materia de seguridad y salud ocupacional. Y no es que no sucedan los accidentes. Tengo un caso conocido directamente de una empresa de fabricación de pinturas que para fabricar pinturas compra químicos, naturalmente. Y al utilizar los químicos deja
vacíos los cilindros que están contenidos mejor dicho, deja vacíos los cilindros donde están contenidos estos químicos. ¿Pero qué se hace con los cilindros? Los vende, entonces encuentra un cliente que compre los cilindros, ingresa el camión para llevarse los cilindros y el estibador del camión, al cargar uno de los cilindros, deja que, lamentablemente tiene el accidente de que un producto denominado Barsol, que es un producto químico que quema, le cae en el rostro, ¿sí? Este trabajador no tenía relación laboral con la empresa productora de pinturas. Era la primera vez que visitaba esa empresa para estibar estos cilindros. Al producirse este accidente, naturalmente intervino la Autoridad Administrativa de Trabajo y terminó sancionando a la empresa de fabricación de pinturas porque dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud no se encontraba regulado ni establecido nada en relación a la participación de los terceros o al desarrollo de la actividad de los terceros en el centro de trabajo. Entonces, el deber de prevención, para cerrar esta idea, no solamente debe producirse respecto de los trabajadores dependientes, sino de todas las personas que, de alguna u otra manera, están presentes físicamente desarrollando algún tipo de actividad, incluso una actividad laboral independiente. Entonces, dentro de estas obligaciones de los empleadores está verificar que respecto de estos trabajadores que no están en su planilla se cumplan una serie de requisitos y situaciones que de no cumplirse generan incluso responsabilidad del empleador. En primer lugar, deben preocuparse de que el sistema organizado para el centro de trabajo incluya la regulación respecto de estos trabajadores que no están en la planilla. En segundo lugar, que se cumpla respecto de ellos el deber de prevención, naturalmente. La norma también establece de manera específica y puntual que es este empleador o esta empresa, llamémosle este centro de trabajo, el que se debe preocupar de que estas personas que no están en su planilla y desarrollan determinadas actividades cuenten con todos los seguros que la ley les exige. Supongamos desarrollan una actividad altamente riesgosa y deben tener su seguro complementario de trabajo de riesgo. Si no tienen su seguro complementario de trabajo de riesgo y se produce un accidente, existe responsabilidad solidaria del centro de trabajo por más que este trabajador no le pertenezca o no pertenezca a su planilla. Entonces, hay una responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento en la contratación de seguros. Naturalmente, también debe haber una vigilancia de este centro de trabajo de que estos terceros cumplan con su normatividad en materia de seguridad y salud ocupacional. Si no hay esa vigilancia, también se produce una responsabilidad solidaria. Así es como lo establece de manera específica la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional. En esa misma línea de priorizar el deber de prevención en materia de seguridad y salud ocupacional, la ley establece una suerte de orden o prelación que debe existir en las actividades que hay que tener en cuenta para efectos de justamente aplicar este deber de prevención. La primera actividad que se prioriza es la eliminación de los peligros y los riesgos. Claro, la norma lo que busca es que no existan peligros y riesgos, pero existen actividades que por su propia naturaleza e indefectiblemente son peligrosas y generan riesgos. Pero digamos, el primer orden en esta prelación es el hecho de intentar que estos peligros y estos riesgos desaparezcan al 100%. El segundo nivel de prioridad está en el tratamiento, control o aislamiento de estos peligros o riesgos. Por ejemplo, existen máquinas que por su naturaleza pueden ser riesgosas, ¿no? Un mecanismo de tratamiento o aislamiento será establecer compartimentos tapados que no permitan que ingrese una mano, por ejemplo, ¿no? Porque los trabajadores, los obreros en general, que son los que tienen más contacto con las máquinas, por querer realizar su labor o por querer de repente arreglar una máquina, meten la mano, introducen la mano por un lugar por el que no debía y por un lugar que no está hecho para que nadie meta la mano, ¿no? Es una máquina que potencialmente es peligrosa. Entonces, un segundo nivel está en el hecho de estos peligros y riesgos, o mejor dicho, estos riesgos y peligros, controlarlos, evitarlos y tratarlos. Luego, en un tercer nivel,
ante la imposibilidad de que estos peligros y riesgos desaparezcan, está el hecho de minimizarlos. Finalmente, o antes del último orden, está el hecho de sustituir progresiva y paulatinamente cualquier tipo de mecanismo o procedimiento de trabajo, incluso maquinaria, que sea potencialmente riesgosa. Y como último aspecto, la solución de la norma como última prioridad es la entrega de los equipos de protección personal. O sea, dense cuenta el orden y la importancia de los aspectos de la prevención. En primer lugar no está la entrega de los equipos de protección personal, está al final, porque solamente cuando es imposible eliminar los riesgos y los peligros es que entonces debemos pensar en la entrega de equipos de protección. Si una máquina no presenta ningún tipo de riesgo y el riesgo es cero, no hay necesidad de entregar equipos de protección personal. Estoy haciendo el ejemplo con la máquina, pero pueden haber muchas actividades que también tengan esa característica. Dentro del marco de esta actividad de prevención, naturalmente, están las famosas auditorías, que seguramente ustedes deben haber escuchado. Manuel se va a encargar de desarrollarlas con un poco más de amplitud, pero el hecho de tener la obligación de auditar o revisar que el sistema funcione es también una labor de prevención. En la actualidad, la obligación de desarrollar estas auditorías todavía va a estar siendo exigible a partir del 1 de enero del 2015. Las empresas que realizan actividades de alto riesgo, es decir, aquellas que deben contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo y se encuentran incluidas en el anexo 5 del reglamento de la Ley de Salud, deben desarrollar estas auditorías o estas revisiones de que el sistema funcione cada 2 años. Los empleadores que no están obligados a tener el seguro complementario de trabajo de riesgo deben hacerlo cada 3 años. Y las empresas que tengan menos de 10 trabajadores y que no estén obligadas a tener seguro complementario de trabajo de riesgo, solamente lo deben hacer cuando, con ocasión de una inspección de la SUNAFIL, les sea requerida efectuar esta auditoría. Este principio en realidad se reduce a todo es culpa del empleador. De alguna u otra manera, ante los riesgos que existen en un centro de trabajo y por el hecho de que existe una responsabilidad objetiva, sí, pues en la mayoría de los casos el responsable puede ser el empleador. No en todos, pero finalmente, si es que las cosas no funcionan, la norma lo que te dice es el responsable es el empleador. Y lo que señala este principio es que es el empleador el que asume las consecuencias por la ocurrencia de riesgos de enfermedades profesionales, las consecuencias económicas, las consecuencias legales y de cualquier otra índole, ¿no? Se ha llegado al extremo, desde nuestro punto de vista, un extremo, de señalar que, que con ocasión de una inspección del Ministerio de Trabajo se determina la existencia de daños y perjuicios, es el Ministerio de Trabajo el que determina la indemnización. Ustedes, si tienen acceso a una ley 29.783, que es la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, pueden apreciar que en el artículo 53 se establece que es el ministerio el que determina el pago de la indemnización respectiva. Esto sí ya es un exceso, ¿no? Porque ante la existencia de un accidente o de una enfermedad profesional y ante la existencia de daños, evidentemente surge un conflicto, surge una controversia. Nosotros consideramos que es el Poder Judicial el que debería determinar quién es el responsable, en primer lugar, y además cuánto hay que pagar como indemnización. El Ministerio de Trabajo no tiene ni siquiera organizado un procedimiento que dé derecho de defensa al centro de trabajo o al empleador para poder discutir un monto de indemnización. Ojalá que este aspecto sea modificado. De hecho, cuando he tenido ocasión de opinar en relación a algún proyecto de ley que buscara flexibilizar algunos aspectos o hacerlos más razonables en materia de seguridad y salud ocupacional, nuestra recomendación fue que el Ministerio, en todo caso, demande ante el Poder Judicial como representante de aquel empleador el establecimiento de una indemnización, pero que no sea el Ministerio el que aplique la indemnización respectiva. Luego de ello viene el principio de cooperación. El principio de cooperación en realidad es muy sencillo. El Estado, los empleadores y los trabajadores, directamente o a través de sus organismos sindicales, deben encontrarse en una disposición de permanente trabajo conjunto y cooperación, ¿no? 2 ejemplos muy sencillos. En el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se aprecia la cooperación. Se trata de un comité paritario, ¿no?, que está formado por trabajadores
y por representante de los empleadores. En la elección de los auditores, no lo había mencionado antes, lo menciono ahora, también participan los trabajadores o los organismos sindicales, porque no es que el empleador escoge unilateralmente al auditor, por lo menos debe presentar una terna, o mejor dicho, un mínimo 2 auditores, debe otorgar un plazo para que los trabajadores presenten sus tachas en relación a estos auditores y finalmente es el empleador el que elige al auditor, pero de la relación de aquellos que no hayan sido tachados por los trabajadores. Se aprecia de esa manera este principio de colaboración o cooperación en materia de seguridad y salud ocupacional. Está también el principio de información y capacitación, y este también es de suma importancia. En general, el que sabe no debería cometer errores, el que conoce debería hacer las cosas bien. En sentido contrario, el que no sabe está más expuesto a cometer errores, el que no conoce normalmente no necesariamente hace las cosas bien. Ese es un poco el mensaje de este principio de información y capacitación, que obliga al empleador siempre y en todo momento a brindar oportuna y completa información en materia de seguridad, en materia de riesgos. No solamente respecto del centro de trabajo en general, sino también respecto del puesto de trabajo en específico. Si se produce un accidente y nosotros como empleadores podemos demostrar que el trabajador se encontraba perfectamente capacitado, en primer lugar lo que hay que tener presente es que debemos poder demostrar que estuvo capacitado. Entonces, todas las capacitaciones, toda la información que se brinde al trabajador siempre tiene que ser bajo cargo, que es una recomendación que en general debe darse respecto de todos los aspectos en materia laboral, porque la carga de la prueba para demostrar que se cumplió con la obligación no está en el trabajador, está en el empleador. Entonces, si tenemos que demostrar que hemos capacitado, tenemos que tener la documentación firmada por los trabajadores. De hecho, la norma recoge en muchos artículos esta constante reiteración de que el trabajador debe ser capacitado. De hecho, al año deben existir por lo menos 4 capacitaciones. El señor Alvarado, como experto en la materia, incluso brinda las capacitaciones a las que hacemos referencia, pero tan fuerte es este tema y es de tanta importancia que por lo menos deben haber 4 capacitaciones en materia de seguridad y salud ocupacional, que son muy aparte de aquellas capacitaciones que tiene que dar el empleador, por ejemplo, para efectos de que un trabajador sepa bien cómo hacer su trabajo, que sepa bien cómo manejar una máquina, que sepa bien qué riesgos debe afrontar en el centro de trabajo o en su puesto de trabajo. La norma exige además que esta capacitación se desarrolle en determinados momentos de la relación laboral, al momento de la contratación, lo cual es natural porque no vamos a esperar que el trabajador tenga 1 año o 4 meses para recién capacitarlo en las actividades que tiene que realizar. Sería irracional e irresponsable. Durante el desempeño de la relación laboral y finalmente cuando se produzcan cambios en la función o en el puesto de trabajo o en la tecnología respectiva. Y muy vinculado a ello está la obligación formal que tiene el empleador de consignar en los contratos de trabajo que se firmen por escrito las recomendaciones en materia de seguridad y salud ocupacional. Esto es algo que en general podemos apreciar que no se cumple. Los contratos de trabajo no contemplan las recomendaciones de seguridad y salud de manera específica, ni siquiera de manera tangencial. Lo que la ley obliga es que el contrato de trabajo, cuando se celebra por escrito, contenga una cláusula o contenga un anexo que le explique al trabajador cuáles son los riesgos a los que se enfrenta en el centro de trabajo y en el puesto específico que va a desempeñar. Naturalmente, dentro de este deber de capacitación está el hecho de que hay que entregar el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional. ¿Cómo podemos exigirle a los trabajadores que conozcan sus derechos, sus obligaciones o que tengan cierto nivel de información si es que no tienen el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional? Claro, si finalmente no lo leen, ya ese es otro tema, ¿no? Pero el empleador que tiene que preocuparse por cumplir con su obligación formal debe entregarle bajo cargo el reglamento respectivo. No obstante, que mencioné que
el hecho de que los trabajadores lean el reglamento es otro tema. Sí considero que debería ser un aspecto que el empleador pueda supervisar, porque si yo quiero que mis trabajadores estén debidamente informados, sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus limitaciones, etcétera, etcétera, soy el primer interesado o debería ser el primer interesado en que ese reglamento sea leído, ¿no? Entonces, incluso como una medida de prevención, se podría someter tranquilamente a los trabajadores a exámenes periódicos en materia de el alcance del reglamento que se les ha entregado, ¿no? Eso no lo exige la norma, pero forma parte eventualmente del deber de prevención. Luego tenemos el principio de gestión integral. El principio de gestión integral en realidad se explica de manera muy sencilla. Este tema, que puede ser tan etéreo, de organizar un sistema de seguridad y salud ocupacional, no debe ser una actividad aislada, una actividad que sirva para tener alguna documentación guardada en un anaquel o para haber contratado un par de capacitaciones y dejarlo ahí. Este sistema de seguridad y salud ocupacional debe verse inmerso dentro de lo que es el funcionamiento normal y natural y cotidiano de una empresa. Por eso se habla de una gestión integral. Debe integrarse el sistema de seguridad y salud ocupacional al sistema empresarial en general y ser una actividad que comienza en un determinado día y simple y llanamente no acaba nunca, porque es una actividad absolutamente constante y con total movimiento. Luego tenemos el principio de atención integral de la salud. En realidad es un principio de protección al trabajador. Este principio lo que establece es que ante la existencia de un riesgo o de un accidente o una enfermedad, mejor dicho, los trabajadores tienen derecho y acceso a todas las prestaciones de salud hasta que se realice su recuperación, incluso hasta su reinserción o su retorno a su puesto de trabajo. Luego tenemos el principio de consulta y participación, que no es otra cosa que establecer los mecanismos de consulta promovidos por el Estado para la mejora en materia de seguridad y salud. En realidad no vemos hasta la actualidad cómo se pueda, que se vea concretado este principio de consulta y participación. Luego está el principio de primacía de la realidad. El principio de primacía de la realidad, me imagino que muchos lo deben haber escuchado, no es otra cosa que darle prioridad a lo que sucede en los hechos versus el soporte documental que puede existir, ¿no? Normalmente escuchamos hablar del principio de primacía de la realidad cuando, digamos, el ejemplo más cotidiano es el tema, los contratos de locación de servicios, ¿no? Tenemos un contrato de locación de servicio muy bonito, una persona que presta actividades, gira sus residuos por honorarios, y entonces nosotros decimos, ok, ahí hay una relación civil, ese trabajador no tiene que estar en planilla y solamente le pago su retribución mensual. Pero si analizamos la realidad en este ejemplo y cómo se producen las cosas en los hechos, vemos que ese locador, que es así como se denomina la persona que brinda los servicios, marca tarjeta de repente, o está sometido a instrucciones, o está sometido a la subordinación del empleador, o cumple un horario de trabajo, o los bienes con los cuales desarrolla su supuesta labor independiente son entregados por el comitente, que es la persona que encarga el servicio, y podemos apreciar entonces que hay una distorsión entre lo que es el documento, el soporte documental, y lo que es la realidad. El principio de primacía de la realidad lo que nos dice es, tú dale crédito a lo que dicen los hechos, no al soporte documental. Y por lo tanto, en ese caso, existe un contrato de trabajo y no un contrato de locación de servicios. En materia de seguridad y salud ocupacional sucede exactamente lo mismo. Hay que ver qué sucede en los hechos, qué cosa es lo que acontece en la realidad prioritariamente y darle prioridad, mejor dicho, versus lo que pueda contenerse en soportes documentales o soportes de papelería, digamos, ¿no? El principio de primacía de la realidad implicará que ante la existencia de accidentes o de enfermedades profesionales pueda yo tener una discrepancia entre lo que diga la documentación y lo que sea la realidad. De repente la documentación señala
que el trabajador sí recibió la capacitación y que no debió meter la mano en la máquina, pero de repente el trabajador me demuestra que durante la supuesta capacitación estuvo de vacaciones. No hay control de ingreso y salida marcado por él y en su boleta dice vacaciones. Entonces la realidad nos dirá que ese señor no estuvo en la capacitación, ¿no? Y finalmente tenemos el principio de protección, que lo que señala es que el Estado y los empleadores aseguran condiciones de trabajo dignas para los trabajadores, evidentemente, ¿no? Dignas no solamente en materia de salud física, sino de salud mental y de salud social, ¿no? Esto está muy bien vinculado a una de las tantas obligaciones que tienen los empleadores. ¿Cuál es la obligación de someter a los trabajadores a exámenes psicosociales, ¿no? La enfermedad oculta, por decirlo así, o las afectaciones ocultas son muy constantes en los centros de trabajo, ¿no? La afectación por el estrés laboral, por más que se tenga un excelente ambiente físico de trabajo, puede ser muy grave. El hecho de repente tener un jefe muy gritón, un jefe que constantemente brinda instrucciones contradictorias, que causa problemas en el receptor o que causa problemas en el receptor, puede generar estrés. Es una de las mediciones a las que está obligado el empleador es a medir ese estrés laboral, ¿no? Entonces, no solamente hay que preocuparse en lo que es la salud física, sino también la salud mental. Leía en un libro que se llama Mobbing en la relación laboral, de un autor argentino, un libro muy corto, que dos de las labores que causan mayor estrés laboral, por lo menos en esta estadística que presentaba este autor argentino, eran las labores de trabajador de call center y trabajador de cajeros de centros comerciales, ¿no? Son labores muy repetitivas, que son labores de mucho aislamiento y son labores que increíblemente no por culpa del empleador, porque hay un acto de hostilización, generan estrés laboral, ¿no? Y esas mediciones también son importantes porque ¿cuál es la medida de prevención? La rotación, ¿no? O de repente generar actividades conexas que den a esta actividad un poco más de cambios y que no sean actividades tan monótonas. Esos son los principios principales, o todos los principios en realidad, que recoge la normatividad en materia de seguridad y salud ocupacional. He querido vincular cada uno de ellos a algunos aspectos importantes de la norma. Vamos a ver en la segunda parte de la exposición cómo se debe implementar o cuáles son las labores que deben desarrollarse, labores fundamentalmente técnicas que deben desarrollarse para implementar el sistema de gestión de la seguridad y la salud ocupacional. Este aspecto también es muy importante. ¿Quiénes están obligados a cumplir con esa normatividad? Normalmente las pequeñas y las microempresas me dicen, doctor, pero somos muy pequeños. Nosotros no estamos obligados, no tenemos ni 20 trabajadores, tenemos 15 trabajadores, 10 trabajadores. Nosotros no estamos obligados. En realidad la respuesta es no, sí están obligados. Hay algunas obligaciones a las que no estarán adscritos, pero en general la norma es muy clara al señalar que esta normatividad se aplica a todos los sectores económicos y de servicios. Comprende a los empleadores y trabajadores de todas las actividades que estén reguladas bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional. No hay excepciones. Incluso también a los trabajadores y funcionarios del sector público. Deberían también cumplir con cada una de las obligaciones en materia de seguridad y salud ocupacional. Los trabajadores de las Fuerzas Armadas y policiales también deben estar sometidos a esta normatividad y finalmente también los trabajadores por cuenta propia. En todo caso, en relación al número de trabajadores, vamos a ver que la diferencia estará, si es que tengo menos trabajadores, en relación a si estoy obligado o no a tener un comité de seguridad y salud ocupacional y a tener un reglamento de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Porque aquellas empresas que tienen 20 trabajadores o más tienen que tener reglamento y tienen que tener comité. Aquellas que no tengan 20 trabajadores será lo único que no tengan, pero después todo lo demás que veremos que forma parte del sistema de gestión. Y quiero concluir, no para preocuparlos, sino para generar una labor de prevención,
con este lamentable tema de la responsabilidad penal. Cuando las normas de seguridad y salud ocupacional se publica, modifica el Código Penal, ¿sí? Y establece una tipificación específica de responsabilidad penal vinculado a los temas de seguridad y salud ocupacional. Una primera, digamos, descripción del tipo penal está en una responsabilidad menor, pero finalmente una responsabilidad penal de aquel que, infringiendo normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, no adopta las medidas preventivas necesarias. Dice un poco más el texto, pero si ustedes lo leen 2 o 3 veces van a poder apreciar de que en el desarrollo de la descripción de cuándo se comete el delito no hay la necesidad de que se produzca un daño específico. Simplemente el hecho de que un trabajador esté sometido a desarrollar ciertas labores riesgosas o dañosas sin que se haya producido el daño o sin que se haya verificado la ejecución del riesgo, ya genera la comisión de un delito. En la modificación que se está trabajando en la actualidad, lo que se está consignando en relación a este aspecto es que el tipo penal debe ser explicado o debe ser desarrollado siempre y cuando haya existido un requerimiento de la autoridad administrativa de trabajo. Es decir, igual habrá una sanción penal, ¿sí? Probablemente una que no genere pena privativa de la libertad, pero el tipo penal se va a producir si es que previamente existió un requerimiento de la autoridad administrativa del trabajo y no obstante ese requerimiento no se toman las medidas correspondientes y los trabajadores siguen laborando sometidos a riesgos y potencialmente a daños y perjuicios. Y finalmente tenemos este que sí es mucho más preocupante. Si como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocurre un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o lesiones graves para los trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad será no menor de 5 años ni mayor de 10 años, ¿no? Entonces, en primer lugar, se reitera este tema al que hicimos referencia al principio. No solamente hay que preocuparse por los trabajadores de planilla, sino también por aquellos trabajadores que estén desarrollando una actividad dentro del centro de trabajo. Y la normativa penal es consecuente con ello, hace referencia a los trabajadores o terceros, ¿no? Si es que se produce un riesgo, un daño ocasionado por un accidente, o se produce, mejor dicho, el accidente, es responsable penal el representante de la empresa. Y aquí sí existe pena privativa de la libertad. Y les aseguro que sucede. También en un caso conocido directamente de una empresa langostinera en el norte, se le ocurrió contratar ni siquiera una empresa, sino a unas personas que iban a limpiar la cisterna, y las cisternas siempre contienen gases. Los muchachos ingresaron a la cisterna sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de equipo de protección personal, y finalmente fallecieron 2 personas al interior de la cisterna, ¿no? Y el dueño de la empresa me decía, ¿y yo por qué tengo responsabilidad? Bueno, tienes responsabilidad en primer lugar porque elegiste mal, elegiste una empresa absolutamente informal, no te preocupaste en verificar si esta empresa era una empresa seria, en verificar que si las personas que iban a hacer esta labor tenían sus equipos de protección. Y bueno, se los mencionaba porque es un ejemplo de cómo, no obstante que uno puede no creerlo, los accidentes se presentan, ¿no? Un accidente tan tonto como le ocurrió a mi suegra, que tiene una agencia de viajes. Una de las chicas que trabaja en el counter se tropezó con una alfombra que estaba descosida y se rompió el brazo, ¿no? Ese es un accidente de trabajo. ¿Cuál era el deber de mi suegra? Pues tener una buena alfombra que no esté descosida y donde el pie no se puede introducir. O sea, cosas tan sencillas como eso pueden generar accidentes de trabajo que incluso en situaciones muy increíbles pueden generar hasta el fallecimiento de los trabajadores, ¿no? Entonces hay que tomar con seriedad este tema de la seguridad y la salud ocupacional. Reitero, no es una tarea solamente de abogados. Quien les ofrezca desarrollar el sistema y sea un abogado tiene que ser necesariamente un experto en materia de seguridad. Copiar reglamentos, copiar documentación no es lo recomendable. Reitero que en materia de seguridad y salud ocupacional
todos los sastres tienen que ser a la medida. Los sastres prestados van a terminar generándonos más problemas. Gracias por su atención.